Desde hace un año preside el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. Con José Luis Oro repasaremos la actualidad política de Aragón. El debate sobre la ley hipotecaria y el nuevo modelo de financiación autonómica serán algunos de los temas que abordaremos con el máximo responsable de Chunta Aragonesista. Buenos días y bienvenido a Aragón en Pleno. Muchas gracias. Si le parece, vamos a comenzar hablando de financiación. ¿Cree que se va a conseguir un acuerdo bilateral en esta materia con el Estado, tal y como marca el Estatuto de Autonomía? No tengo la más mínima duda de que no se va a conseguir. Y tengo datos para tener este convencimiento. Y es que el otro día, en el Pleno de las Cortes, el consejero de Hacienda, que es quien debería exigir el respeto del Estatuto y la suscripción del acuerdo bilateral, cuando habló de financiación, en ningún momento ni siquiera nombró el acuerdo bilateral. Por lo tanto, yo creo que es evidente que no tendremos ese acuerdo bilateral, que es la única fórmula que permitiría que Aragón tuviera una financiación autonómica suficiente para algo esencial, que es prestar a los ciudadanos los servicios públicos. Cuando hablamos de financiación hablamos de eso, del día a día de los ciudadanos, de los fondos públicos de los que depende el Gobierno de Aragón, de los que dispone el Gobierno de Aragón para prestar a los ciudadanos la sanidad, la educación, los servicios sociales, y me temo que tal como está de predispuesto el consejero y el Gobierno, que es cero, no conseguiremos ese acuerdo bilateral jamás. En el Congreso de los Diputados se trabaja en estos momentos en la nueva ley hipotecaria. ¿Cree que esta ley del Gobierno central va a solucionar los desahucios, el problema que afecta a muchas personas hoy en día? No, ya sabemos que no los va a solucionar, porque es una cuestión de voluntad política. Ya sabemos que el Partido Popular tiene voluntad política de no incorporar a la ley que se apruebe finalmente. En principio está solo ahí el Partido Popular. No están dispuestos a incluir lo que está reclamando la sociedad y lo que sería la única solución a la gravísima situación que están sufriendo miles de personas. En primer lugar, la dación en pago, es decir, que des la vivienda al banco y que no te quedes con el resto de la deuda, que te liberes, que tengas una segunda oportunidad. Pero en segundo lugar hay que buscar una solución también al derecho a la vivienda, a los alquileres sociales que estamos proponiendo desde Chunta Aragonesista, crear un parque público de vivienda con las viviendas que pertenecen a las cajas y bancos intervenidos, a las cajas y bancos nacionalizados, a las administraciones públicas, con todo eso generar una bolsa de vivienda pública a la que las personas con dificultad de acceso a la vivienda puedan acceder en unas condiciones de alquiler con un plazo mínimo máximo de 5 años, con una renta máxima del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Buscar soluciones, por un lado, al sobreendeudamiento, dación en pago, pero por otro lado también a la necesidad de una vivienda. Todo esto ya sabemos que el Partido Popular no lo ha incluido en el texto que se está tramitando en el Congreso. Por lo tanto, el Partido Popular ya ha decidido que va a seguir haciendo oídos sordos, que no va a hacer caso al clamor que hay en la calle. Hay una mayoría aplastante de españoles y españolas que defienden la dación en pago, que defienden la retroactividad, que defienden en definitiva la justicia, porque hablamos de eso, de justicia social. Esta semana el fenómeno del escrache, es decir, las manifestaciones que precisamente las personas afectadas por los desahucios hacen frente a las casas de los políticos, ha llegado a Aragón. ¿Qué le parece este fenómeno? Lo que tengo clarísimo es que eso no es ni terrorismo, ni violencia callejera, ni las barbaridades que está diciendo el Partido Popular. Esto no tiene nada que ver con la cale borroca. Esto es el ejercicio de un derecho de manifestación, es un ejercicio del derecho de expresión que tienen los ciudadanos. Cuando el Partido Popular hace oídos sordos, cuando el Partido Popular hace lo contrario de lo que debería hacer, cuando el Partido Popular no da la cara. Yo esta semana estuve el lunes en una mesa redonda, en un foro hipotecario organizado por AIDICAE para hablar de estas cuestiones. La sala llena, estamos todos los partidos menos el Partido Popular. El Partido Popular no solo no escucha, sino que tampoco se atreve a dar la cara. Luego se extraña de que la gente vaya a sus casas a decirles claro lo que no quieren oír y lo que no quieren escuchar. Vamos a hablar ahora de otra ley que nos va a afectar, la ley de transparencia, otra ley que el Gobierno central está impulsando en el Congreso de los Diputados y que aquí el Gobierno aragonés ya ha dicho que va a esperar a ese texto nacional para impulsar su propia ley. ¿Qué espera Chunta Aragonesista de ambos textos? Vamos a ver, el Partido Popular en Aragón y el Partido Aragonés, que gobiernan juntos y toman las decisiones conjuntamente, siempre esperan a que hablen en Madrid. Nunca toman decisiones. Tenemos un gobierno que no lidera, tenemos un gobierno que no toma decisiones por sí solo, tenemos una delegación, una sucursal, una franquicia de Madrid, y esto es un caso más. Porque hay que esperar a que nos digan en Madrid lo que tenemos que hacer. Hagámoslo ya nosotros desde Aragón. La transparencia es una cuestión también de voluntad política.
No hacen falta leyes para ser muy transparentes, lo que hace falta es voluntad política de ser transparentes. Si el gobierno quisiera ser transparente, podría serlo sin necesidad de leyes, que son muy buenas. No digo que no, pero no es necesario esperar a que en Madrid nos digan cómo se tramita una ley. Es evidente que estamos en una situación en la que la sociedad exige y las instituciones tienen que dar plena transparencia. Plena transparencia, por un lado, plena información de todo lo que los ciudadanos recaben, pero también plena participación en la toma de decisiones. Algo, por ejemplo, que en las Cortes de Aragón estamos yendo justo en dirección contraria con la reforma del reglamento de las Cortes de Aragón. No solo no se ha aprovechado la ocasión para abrir las puertas de la Aljafería a la sociedad, para que los ciudadanos puedan participar en los procedimientos legislativos, en la actividad parlamentaria, sino que incluso lo que se ha planteado es que los ciudadanos no puedan venir a las Cortes, que cuando la mesa piense que puede haber alteraciones, algo absolutamente impropio de una democracia, pueda prohibir la entrada al salón de plenos a aquellos a los que estamos representando los diputados. Como digo, pues se está yendo justo en la dirección contraria, dando pasos atrás. Algo que debería haber servido para avanzar, como es la reforma del reglamento de las Cortes. El Partido Popular, el Partido Aragonés, quieren que sirva para retroceder décadas, para cerrar la puerta a cal y canto de la Aljafería a los ciudadanos. Si esa postura de Partido Popular y Partido Aragonés que ha comentado ahora en el reglamento de las Cortes continúa en el tiempo que queda de tramitación, que ya queda muy poco, ¿cuál va a ser la posición de Chunta Aragonesista cuando se vote finalmente ese reglamento? En la primera votación se abstuvieron. Nos abstuvimos porque el reglamento se quedaba corto, había avances en algunas materias, pero en lo esencial, en participación, en transparencia, en separación entre legislativo y ejecutivo. En muchas cuestiones se quedaba muy corto. Nos abstuvimos con un espíritu constructivo de intentar llegar a acuerdos. ¿Qué ha ocurrido? Que las enmiendas, la que estamos comentando de prohibir la entrada al público, pero también otras enmiendas de PP y PAR, lo que hacen es todavía empeorar más la situación, es ir por detrás al reglamento que se aprobó en el 97. Ya lo hemos dicho públicamente y lo reitero una vez más. Si finalmente PP y PAR no retiran esta enmienda, los diputados, la diputada de Chunta Aragonesista, votaremos en contra del reglamento. No vamos a ser cómplices de amordazar a la gente, cuando lo que estamos exigiendo, reclamando es máxima transparencia, como estamos hablando, máxima apertura, que la ciudadanía venga a ver lo que hacen sus representantes, porque trabajamos para la gente. No vamos a apoyar jamás una postura, una solución que pase por lo contrario. Votaremos en contra. Esta semana, como hemos visto en nuestro resumen de la actividad parlamentaria, en las Cortes ha vivido un momento único que no había sucedido de momento. La oposición ha abandonado la ponencia en la que se trabajaba sobre la modificación de la ley de lenguas. ¿Qué planteamientos tiene Chunta Aragonesista para esta modificación? Y explíquenos la postura, porque desde el Partido Popular se ha calificado esta actitud de antidemocrática. El problema es cuando la coordinadora de la ponencia, que tiene una función de coordinar los trabajos de la ponencia y por lo tanto es de un partido, representa ese partido, pero también está representando la ponencia y coordinando sus trabajos, salió públicamente a decir barbaridades de los grupos parlamentarios que ven la cuestión de forma diferente a ella y hablar de lenguas desde la caverna. Eso es lo que hizo. Pero aquí lo que estamos hablando es de si aplicamos la sinrazón a la política lingüística, si decimos barbaridades movidas por absolutos prejuicios o si aplicamos el sentido común y lo que dicen los científicos lingüísticos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo desde Chunta Aragonesista, defender la realidad trilingüe de Aragón, defender que los aragoneses, dentro de los derechos que se nos están recortando, en muchos ámbitos también ahora pretenden recortar otros derechos esenciales para muchas personas, como son los derechos lingüísticos. Seguiremos pendiente de esa tramitación de la ley de lenguas. José Luis Soro, presidente del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, gracias por acompañarnos aquí en Aragón en Pleno. Muchas gracias a vosotros.